Muy buenas a todos. Vamos a ver en este vídeo la regla de Ruffini, que es un concepto nuevo que vamos a ver este año, y la regla de Ruffini realmente solo podremos aplicarla cuando tengamos un polinomio completo dividiendo entre un polinomio parecido al que tenemos aquí, un polinomio que fuera algo como x menos a o, en su defecto, x más a. Lo importante es que el término a sería el factor que nosotros vamos a utilizar para realizar ese Ruffini. Si nosotros hablamos de x menos a, por ejemplo, un x menos 3, ese factor que vamos a usar sería el 3, puesto que 3 sería igual a la a. Si fuera, por ejemplo, si tuviéramos que dividir entre x más 5, pues nuestro factor, el factor que vamos a usar sería el menos 5, que sería a. Sería x menos 5, saldría x más 5, ¿de acuerdo? Sí que tenemos que tener un poco de cuidado, puesto que cuando encontremos este término con un signo menos delante, significará que ese número va a ser positivo, pero cuando lo encontremos con un más, sin embargo, va a ser negativo. Partiendo de ahí, vamos a explicar en qué consiste la regla de Ruffini. La regla de Ruffini, como ya hemos dicho, es para dividir polinomios entre polinomios sencillos del tipo x más a o x menos a. Si hacemos la división del polinomio que nos tenemos aquí, el de 7x a la cuarta menos 11x al cubo, etcétera, etcétera, solamente vamos a hacer las operaciones importantes. Para ello, tomaremos solamente los coeficientes, los números que multiplican a nuestras x, teniendo en cuenta que si hay alguna x que nos falta, como el caso de la x al cuadrado, deberemos colocar un 0 en su lugar. Esto ya lo hablábamos en el vídeo anterior. Así que vamos a tomar el 7 de la x a la cuarta, el menos 11 de la x al cubo, el 0 de la x al cuadrado, menos 94 de la x, y 7 del término independiente, del término que no lleva x. Y para dividirlo entre x menos 3 se procede de la siguiente forma. Se realiza una caja y en esa caja colocamos aquí, en este hueco, nuestro factor, el factor que vamos a usar. Como estamos dividiendo entre x menos 3, habría que poner solamente el 3. No el menos 3, sino 3. Primero de los pasos, vemos aquí. Se baja el coeficiente 7, el del término de mayor grado. Se baja el 7 hacia este hueco de aquí. Eso sería el primer paso. Así que ponemos aquí el 7. Multiplicamos 3 por 7. Este 3, este factor, siempre va a multiplicar en diagonal por cada uno de los números que veamos en la zona de aquí abajo. Pero vamos a ir paso a paso. 3 por 7 lo multiplicaríamos y nos daría 21. Perdón, este he borrado sin querer. Nos daría 21 y ese 21 se coloca debajo del siguiente coeficiente. 3 por 7 daría 21, habría que ponerlo en la siguiente fila y debajo del 11, del menos 11 en este caso. Y en vertical siempre vamos a realizar una suma. Por tanto, sumamos los coeficientes menos 11 y 21. Si hacemos esa suma, menos 11 y 21 nos daría 10. De nuevo multiplicamos el 3 por el 10. De nuevo multiplicamos en cruz. La dirección de cruz siempre va a ser una multiplicación, la dirección vertical siempre va a ser una suma. Pues 3 por 10 nos daría 30, y ese 30, como ha pasado antes, lo colocaríamos en la siguiente fila, debajo del 0. Volvemos a hacer una suma en vertical, 0 y 30 sería 30, y ese 30 de nuevo multiplicarlo por 3. 3 por 30 son 90. 90 más 94, menos 94 sería menos 4, 3 por menos 4 es menos 12, y menos 12 más 7, menos 5. Menos 5 sería nuestro resto, al igual que pasaba en el caso anterior, como ya hemos visto en el vídeo anterior. Ahora, volviendo a leer nuestro cuadro amarillo, ahora se va a entender un poco mejor, nos dice que aplicando la regla de Ruffini se van a realizar las operaciones una a una, es decir, primero la multiplicación en diagonal, luego la suma en vertical, luego multiplicación en diagonal, etcétera, etcétera. Eso se tiene que hacer uno a uno y se obtienen así los coeficientes del cociente y el resto de la división. El resto de la división siempre será el último término que nos queda al final del todo, el menos 5. Este será el resto. Repetimos, el resto siempre será el último. Y por otro lado, los coeficientes del cociente significa que si hubiéramos hecho el polinomio entre el otro polinomio aquí en la caja, pues aquí nos hubiera quedado el cociente. Ese cociente tiene una serie de coeficientes, que serían los que nos quedan aquí abajo. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nuestro dividendo tenía como grado máximo x a la cuarta. Y por tanto, el siguiente primer término siempre se va a reducir en un grado, es decir, este va a ser x al cubo. Por tanto, nuestro cociente sería 7x al cubo
más 10x al cuadrado más 30x menos 4, siguiendo los coeficientes que nos han quedado en el cociente, y el primer grado del cociente sería siempre 1 menos que el del dividendo. ¿De acuerdo? Eso sería aplicar la regla de Ruffini. Así que colocaremos que el coeficiente en función de x es igual a este, y nuestro resto en función de x es igual a menos 5. Como siempre pasaba con la división, entonces nosotros podremos decir que si hacemos una división del dividendo entre el divisor, eso siempre es igual al cociente más el resto dividido entre el divisor. Esto es igual que las divisiones que hacíamos en cuarto de primaria, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo más. Tenemos aquí el polinomio x al cubo menos 13x más 12, y el polinomio por el que nos piden que lo dividamos, q de x, sería x menos 1. X menos 1 es de las formas que se puede aplicar Ruffini, así que vamos a aplicar Ruffini de nuevo. Ponemos los coeficientes, vemos que nos vuelve a faltar la x al cuadrado y que deberemos colocar el 0. La x al cubo, el que la acompaña, sería el 1. Si no hay número, siempre es 1. La x al cuadrado, al no haber, sería 0. Para la x tendremos un menos 13 y más 12. Nos piden dividirlo entre x menos 1, por tanto nuestro factor que debemos colocar aquí sería el 1. Bajamos el primero, siempre el primero se tiene que bajar. 1 por 1 lo colocamos en la siguiente fila, debajo del 0, 1. Sumamos 0 y 1, que nos da 1. Volvemos a multiplicar en cruz, sería 1 por 1 de nuevo. 1 por 1, 1. Se coloca debajo del menos 13. Menos 13 más 1 es menos 12. 1 por menos 12 sería menos 12. Y ahora en este caso nuestro resultado del resto sería 12 más menos 12, que es 0. Cuando el resto nos da 0, decimos que x, el polinomio p de x, es decir, x cubo menos 13x más 12, es divisible entre el polinomio q de x. Esto es solamente si el resultado del resto nos da 0. Y entonces también sabemos que los coeficientes del cociente serían 1, 1 y menos 12. Al tener grado 3 nuestro dividendo, pues nuestro cociente deberá tener grado 2. Pasamos a un grado 2, es decir, el primer 1 iría con x al cuadrado, el segundo 1 iría con x, y el tercer número sería menos 12. Este de aquí sería nuestro cociente. Lo vamos a colocar en azul, y sabemos que ese es el cociente, por tanto le vamos a poner c de x igual a esto, y el resto en función de x pues sería simplemente 0, puesto que lo vemos aquí, que el resto nos ha dado 0. ¿De acuerdo? Ya con esto terminamos la regla de Ruffini y vamos a ver en vídeos posteriores cómo aplicarla en una serie de ejercicios.